El libro del Apocalipsis, o Revelación, es uno de los escritos más misteriosos y cautivadores de la Biblia. A través de símbolos, visiones y advertencias, relata los eventos del fin de los tiempos. Dentro de sus pasajes más impactantes se encuentran las 7 copas de la ira de Dios, las cuales representan el juicio final y la furia divina derramada sobre la humanidad que ha rechazado a Dios y sigue al maligno, representado por la bestia. Este evento culmina en un castigo devastador, donde la propia naturaleza se convierte en un instrumento de justicia. La visión de las 7 copas presenta una escena apocalíptica, ángeles derramando estas copas sobre la tierra, desatando calamidades sin precedentes. A lo largo de los siglos, las interpretaciones de estas copas han sido diversas. Algunos teólogos y estudiosos consideran estas plagas como eventos literales que acontecerán en un futuro cercano, formando parte del plan divino para el juicio final. En este sentido, son vistas como una advertencia clara para aquellos que se desvían de la fe, un recordatorio de que, al final, Dios tendrá la última palabra. Por otro lado, hay quienes las interpretan de manera simbólica. Según esta visión, las 7 copas representan los desafíos y sufrimientos que la humanidad ya enfrenta y seguirá enfrentando: guerras, desastres naturales, enfermedades y crisis tanto espirituales como morales. En lugar de plagas físicas, estas copas simbolizan el deterioro espiritual y moral de una humanidad que se aparta de los principios divinos. Finalmente, algunos creen que estos eventos ya están ocurriendo o incluso que han sido parcialmente cumplidos. Según esta interpretación, las catástrofes naturales, el sufrimiento humano y las crisis globales actuales podrían ser manifestaciones contemporáneas de las plagas, descritas en el Apocalipsis. El relato del Apocalipsis abre la serie de plagas con la primera copa, un símbolo del inicio del juicio divino sobre quienes han decidido seguir al maligno. En este momento crucial, el primer ángel derrama su copa sobre la tierra, desatando una escena de sufrimiento y desolación, que actúa como una advertencia tangible del poder de la ira divina. Este primer ángel, encargado de ejecutar el juicio, vierte su copa sobre el mundo, y lo que sigue es una plaga física que afecta a aquellos que portan la marca de la bestia y adoran su imagen. Según Apocalipsis 16, 2, esta marca representa la lealtad al sistema maligno encabezado por la bestia, una figura que simboliza al anticristo y a sus seguidores. El resultado inmediato de esta primera copa son úlceras malignas que brotan en la piel de las personas marcadas. Estas llagas, descritas como dolorosas y repugnantes, no solo generan un sufrimiento físico intenso, sino que también reflejan el estado de corrupción moral y espiritual de quienes las padecen. Las úlceras, al consumir la carne, sugieren una analogía con el deterioro espiritual que los envuelve. La carne, símbolo de lo material y corrupto, empieza a descomponerse, mostrando externamente el estado interno de los corazones alejados de Dios. En la Biblia, la aparición de llagas ha sido frecuentemente asociada con el juicio divino. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, una de las plagas que Dios envía a Egipto incluye úlceras que afligen tanto a humanos como a animales. En Apocalipsis, este mismo castigo se repite, pero ahora a una escala mucho mayor, afectando a todos los que han elegido seguir el camino del mal. Lo notable en esta primera plaga es que, a pesar del dolor extremo que provocan las llagas, aquellos que sufren no muestran ningún signo de arrepentimiento. En lugar de buscar el perdón o cambiar su conducta, continúan siendo fieles a la bestia y a su sistema de maldad. Este detalle subraya uno de los mensajes clave del Apocalipsis: el juicio de Dios no solo castiga el mal, sino que también pone de manifiesto la terquedad de los corazones que, aun en medio del sufrimiento más intenso, se niegan a reconocer sus errores. La resistencia de estas personas a arrepentirse, incluso al enfrentar un castigo tan severo, ilustra cuán profundamente alejados están de la verdad y de Dios. Las llagas que los atormentan parecen ser una manifestación externa de su corrupción interna, revelando que el verdadero tormento no es solo físico, sino espiritual, la incapacidad o el rechazo a buscar redención. Esta primera copa marca el inicio de una serie de juicios que no solo pondrán a prueba la resistencia física de la humanidad, sino también su capacidad para reconocer el mal y buscar el perdón. El evento señala el principio del fin, una advertencia de que lo que está por venir será aún más devastador. Con la segunda copa, el juicio divino se intensifica, abarcando no solo los seguidores de la bestia, sino también al entorno vital de la tierra.
En este evento, el segundo ángel derrama su copa sobre los océanos, desatando una catástrofe de proporciones apocalípticas. El segundo ángel, cumpliendo su misión celestial, vierte su copa sobre el mar, y éste se transforma en sangre. La descripción es escalofriante: el agua cristalina se convierte en una masa espesa y roja, como la sangre de un cadáver, Apocalipsis 16, 3. Esta comparación sugiere una sustancia viscosa, en descomposición y completamente estancada, en marcado contraste con el agua limpia y vital a la que estamos acostumbrados. Este evento evoca la primera plaga de Egipto, cuando las aguas del Nilo se transformaron en sangre. Sin embargo, mientras aquella plaga se limitó a una región específica, la segunda copa afecta a los océanos a escala global. Lo que alguna vez fue fuente de vida y equilibrio ecológico se convierte en un mar de muerte. Toda la vida marina perece al instante. La Biblia afirma que murió todo ser viviente que había en el mar. Desde los más pequeños organismos hasta los grandes cetáceos, no queda ninguna criatura con vida. Los océanos, que representan fertilidad y riqueza, se transforman en un paisaje de devastación total. Este desastre no solo destruye la vida marina, sino que también afecta profundamente a la humanidad. Los océanos, esenciales para el alimento, el comercio y la comunicación entre naciones, ahora son inhabitables e inútiles. Las sociedades que dependen de la pesca y la navegación enfrentan una crisis sin precedentes. La cadena alimenticia se rompe, y con ella, los ecosistemas colapsan. El impacto de esta plaga tiene paralelismos con la segunda trompeta, que afectó una parte del mar, aunque de manera menos destructiva. Aquí, el juicio es total, no queda rastro de vida en los océanos. Esto señala la intensificación del castigo divino, un claro mensaje de que las advertencias previas han sido ignoradas, y las consecuencias ahora son irreversibles. A pesar de la devastación, la humanidad no muestra señales de arrepentimiento. La completa destrucción del ecosistema marino no logra que reconozcan la soberanía de Dios. Esto revela la obstinación del ser humano ante el sufrimiento, incluso cuando la naturaleza misma es destruida ante sus ojos. Este evento también lleva a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la creación y la humanidad. El mar, símbolo de la inmensidad y el poder divino, se convierte en un agente del juicio de Dios. Al transformar un recurso vital en un instrumento de muerte, se enfatiza cómo todo en la creación puede ser utilizado para corregir y castigar cuando la humanidad se desvía de su propósito. Con la tercera copa de la ira de Dios, el juicio se intensifica, alcanzando uno de los recursos más vitales para la supervivencia humana, el agua dulce. Mientras que la segunda copa afectó los océanos, la tercera copa afecta directamente los ríos y manantiales, privando a la humanidad del agua potable. Este evento no solo amplifica la severidad del castigo divino, sino que también pone de manifiesto la justicia detrás del juicio desatado sobre la tierra. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y manantiales, y las fuentes de agua dulce se transforman en sangre. De acuerdo con Apocalipsis 16, 4-7, todas las corrientes, lagos y manantiales que alimentan la vida humana y animal se corrompen, dejándolos inutilizables y conduciendo a una devastación generalizada. El agua, que es esencial para la vida, se convierte en una sustancia mortal, extendiendo el caos. La transformación de las fuentes de agua dulce en sangre provoca una catástrofe inmediata. El agua, símbolo de vida, purificación y renovación, se convierte en un agente de destrucción. Las consecuencias son inmediatas: las personas no pueden beber, las cosechas que dependen del riego fallan, y los animales que dependen de estas aguas mueren. La desesperación se apodera de las comunidades a medida que la escasez de agua crea una crisis humanitaria sin precedentes. El agua dulce ha sido considerada, a lo largo de la Biblia, como un símbolo de bendición y vida. Sin embargo, al convertir el agua en sangre, Dios altera este símbolo, volviéndolo en contra de aquellos que han vivido en rebelión. Esta plaga no es solo física, también es una representación del juicio moral sobre quienes han rechazado a Dios y han oprimido a los inocentes. El agua, elemento esencial para la vida, ahora se refleja como la sangre derramada por los malvados, un castigo acorde con su corrupción moral. El ángel encargado de las aguas declara: «Justo eres tú, oh Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre. Es lo que merecen». Apocalipsis 16, 5-6.
Estas palabras resaltan la justicia inherente a este juicio. Los que persiguieron y mataron a los seguidores de Cristo ahora experimentan el mismo derramamiento de sangre que infligieron. Este castigo es justo y proporcionado, mostrando cómo la justicia divina opera con equilibrio perfecto. El concepto de justicia divina se revela claramente en este pasaje. Aquellos que han derramado sangre injustamente ahora enfrentan las consecuencias de sus crímenes. La ira de Dios no es impulsiva ni excesiva. Responde directamente a la naturaleza de los pecados cometidos por la humanidad. Esta plaga se convierte en un eco de las acciones de los malvados, una retribución justa por los actos de violencia y rebelión contra los justos. La falta de acceso al agua potable desencadena una crisis global. A lo largo de la historia, el agua ha sido crucial para la existencia de civilizaciones. Sin agua para beber, las personas enfrentan una muerte lenta y dolorosa, agravada por la pérdida de cultivos y animales. Este colapso ecológico tiene consecuencias devastadoras para la economía, la sociedad y la supervivencia humana. A pesar del sufrimiento extremo, el texto deja claro que la humanidad no muestra señales de arrepentimiento. Al igual que con las copas anteriores, la respuesta a este castigo no es un retorno a Dios, sino una persistente obstinación. La incapacidad de la humanidad para arrepentirse, incluso cuando sufre este juicio severo, es un tema clave en el Apocalipsis, destacando la dureza del corazón humano frente a la corrección divina. Este endurecimiento del corazón, incluso en medio del castigo, subraya una verdad central en la narrativa del Apocalipsis. No todos responderán a la misericordia y gracia de Dios. A medida que los juicios divinos se intensifican, se expone la naturaleza caída del ser humano, revelando que muchos se aferran a su rebeldía, incluso ante su propia destrucción. Tras la devastación de los mares y las fuentes de agua dulce, el juicio divino se intensifica con la cuarta copa, afectando al sol, que se convierte en un instrumento de tormento. En esta etapa, la naturaleza continúa siendo utilizada como el medio a través del cual se manifiesta la ira de Dios, y ahora el sol, que normalmente da vida y calor moderado, arde con una intensidad insostenible, quemando a la humanidad con su calor abrasador. Este evento no solo destruye físicamente, sino que también revela la dureza del corazón humano frente a la justicia divina. El cuarto ángel vierte su copa sobre el sol, haciendo que su calor se intensifique más allá de lo que la tierra puede soportar. Apocalipsis 16, 8-9 describe cómo el sol quema a los habitantes de la tierra con un fuego devastador, que deshidrata y abrasa la piel de manera inhumana. El sol, tradicionalmente fuente de vida y crecimiento, se convierte en un implacable instrumento de sufrimiento. La imagen de este sol intensificado es aterradora. A lo largo de la historia, el sol ha sido reverenciado como un símbolo de vitalidad y estabilidad, indispensable para el equilibrio de la vida en la Tierra. Sin embargo, en este juicio, su aumento descontrolado de calor transforma el clima global en un caos, desatando temperaturas insoportables que destruyen el medio ambiente y a la humanidad. Las tierras fértiles se marchitan, los cultivos se secan, y las personas sufren quemaduras y deshidratación extremas. Con las fuentes de agua destruidas por las copas anteriores, no hay manera de mitigar el sufrimiento. El calentamiento extremo también provoca la fusión de los polos y el aumento del nivel del mar, causando más desastres climáticos. Este colapso ecológico pone a la humanidad ante una crisis climática sin precedentes, donde la naturaleza misma parece volverse en su contra. El sol, que alguna vez fue un símbolo de vida, se convierte en un agente de destrucción, mostrando el poder de Dios sobre la creación y su capacidad para usarla como instrumento de juicio. A pesar de la magnitud del sufrimiento, las Escrituras nos dicen que la humanidad blasfemó el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 9. Este es un punto clave. En lugar de buscar el arrepentimiento, los seres humanos responden con rebeldía y odio. Esta reacción muestra la profunda obstinación y dureza de corazón que caracteriza a aquellos que han rechazado a Dios. Incluso ante el sufrimiento extremo y la destrucción total, no hay un retorno a la fe, sino una mayor rebelión. Este patrón de rechazo al arrepentimiento, a pesar del castigo, es un tema recurrente en las plagas del Apocalipsis. En cada juicio, los malvados se niegan a reconocer la soberanía de Dios, revelando cuán profundamente celados están por su orgullo y maldad. Este endurecimiento del corazón no solo agrava su sufrimiento físico, sino que también sella su destino espiritual.
La destrucción causada por el calor abrasador no afecta solo a los seres humanos, sino también al mundo natural. Los ecosistemas colapsan bajo el calor, las tierras fértiles se convierten en desiertos, y los océanos ya afectados por las copas anteriores sufren aún más por el aumento de la temperatura. El planeta entero parece estar desmoronándose, incapaz de sostener la vida humana de manera efectiva. El impacto sobre la creación refuerza el mensaje de que el juicio divino no discrimina. Afecta tanto a la humanidad como a la naturaleza. En un sentido simbólico, el calor abrasador puede ser interpretado como una metáfora del juicio purificador de Dios. El fuego, comúnmente usado en las Escrituras como un símbolo de purificación y prueba, aquí se convierte en un instrumento de castigo. La humanidad, enfrentada al juicio divino, experimenta tanto el sufrimiento físico como la purificación del mal. Sin embargo, en lugar de ser purificados, los corazones endurecidos de los malvados se resisten aún más, negándose a buscar redención. La quinta copa de la ira de Dios nos lleva a un escenario sombrío y aterrador, una oscuridad profunda que envuelve el reino de la bestia. Este evento introduce no solo una devastación física, sino también un impacto espiritual significativo. Con esta copa, la luz desaparece completamente, sumiendo al mundo en el caos y la desesperación. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino es sumido en una oscuridad total. Este acto es un ataque directo contra el poder del anticristo, que ha gobernado con engaño y maldad, llevando a las naciones a la rebelión contra Dios. Ahora, su imperio, el centro del mal, comienza a desmoronarse bajo una oscuridad absoluta, tanto literal como simbólica. La oscuridad que cae sobre el reino de la bestia es más que la ausencia de luz. Es una manifestación del juicio divino que afecta tanto lo físico como lo espiritual. En la Biblia, la luz simboliza verdad, claridad y vida, mientras que la oscuridad se asocia con el pecado, el caos y la desesperación. Aquí, en Apocalipsis 16, 10-11, la oscuridad no solo refleja un castigo físico, sino también el fin de toda esperanza para los seguidores del maligno. Este evento recuerda a la novena plaga de Egipto, donde la oscuridad cubrió la tierra. Sin embargo, en este caso, la oscuridad afecta específicamente el reino del anticristo, lo que representa el colapso del poder maligno en su corazón mismo. Las personas, desesperadas y sin dirección, se encuentran perdidas en la agonía. El sufrimiento es tan intenso que aquellos afectados, ya torturados por las úlceras de la primera copa, se muerden la lengua de dolor. La oscuridad física se acompaña de un sufrimiento mental y físico insoportable. Sin embargo, a pesar de este tormento extremo, no se arrepienten. En lugar de buscar la misericordia divina, blasfeman contra Dios. Este endurecimiento del corazón refleja una resistencia impenetrable, incluso frente a la más severa de las consecuencias. La persistencia de la humanidad en blasfemar, incluso en medio de su sufrimiento, es clave en el mensaje del Apocalipsis. Esto muestra que el mal no solo se refleja en acciones, sino en una condición interna profundamente arraigada. Aunque el juicio es severo, aquellos que han elegido seguir a la bestia no se arrepienten, eligiendo permanecer en la oscuridad espiritual en lugar de buscar la luz de la redención. La oscuridad en este contexto tiene un significado dual. No es solo la falta de luz física que provoca confusión y caos, sino que también simboliza la oscuridad espiritual que reina en los corazones de aquellos que han rechazado a Dios. Esta oscuridad refleja su separación total de la verdad divina y la justicia. El caos moral y espiritual se convierte en su realidad. Simboliza, además, el colapso del poder político y social del reino de la bestia. El imperio maligno, que una vez dominó el mundo, está ahora en desintegración. Su autoridad, que parecía inquebrantable, sucumbe ante el juicio de Dios. El hecho de que esta copa se derrame sobre el trono de la bestia subraya que ningún poder maligno puede resistir el juicio divino. El sufrimiento extremo no solo es físico, sino también psicológico. La oscuridad añade una capa de terror, pero la verdadera desesperación proviene de la ceguera espiritual, que impide a las personas ver la verdad y buscar la redención. Se encuentran atrapados en un estado de agonía perpetua, atormentados por la oscuridad y el dolor, pero su rebelión hacia Dios persiste. A medida que el juicio progresa, el Apocalipsis nos muestra una verdad fundamental. No todos los corazones pueden ser transformados. La dureza de los seguidores de la bestia es un testimonio de la naturaleza del mal en su forma más pura,
un mal que no se arrepiente, incluso cuando enfrenta su propia destrucción. Con la sexta copa, el juicio divino entra en una fase crucial, la preparación para la batalla de Armagedón, el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. En este acto, el río Éufrates, uno de los ríos más importantes y simbólicos del mundo antiguo, se seca, mientras los espíritus demoníacos convocan a los ejércitos de las naciones para la gran batalla que definirá el destino de la humanidad. El sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates, provocando que se seque completamente. Este río, que por siglos ha actuado como una barrera natural entre Oriente y Occidente, queda reducido a un paso libre, facilitando el avance de los reyes del Oriente, Apocalipsis 4 y 12. Este evento no solo tiene un impacto geográfico, sino también un profundo significado espiritual. El secado del Éufrates es una señal de que los preparativos para la confrontación final están en marcha. El río Éufrates ha sido históricamente un símbolo de vida y fertilidad, siendo parte del paisaje bíblico desde el Jardín del Edén. Sin embargo, en el contexto de la sexta copa, el secado del río tiene implicaciones mucho más profundas. No es solo la retirada de una barrera física, es una invitación a los reyes del Oriente para que avancen hacia la batalla final, conocida como Armagedón. Los reyes del Oriente son figuras misteriosas en el Apocalipsis, y su identidad ha sido objeto de diversas interpretaciones. Muchos estudiosos creen que representan grandes poderes o naciones que, bajo la influencia del Anticristo, se preparan para luchar contra las fuerzas de Dios en la batalla final. El secado del Éufrates elimina la última barrera, permitiendo que estos ejércitos marchen hacia el enfrentamiento definitivo. En Apocalipsis 16, 13-14, Juan describe cómo 3 espíritus inmundos salen de las bocas del dragón, Satanás, la bestia, el Anticristo y el falso profeta. Estos espíritus, descritos como espíritus de ranas, tienen la misión de engañar a los líderes del mundo, incitándolos a unirse a la batalla en Armagedón. Las ranas, consideradas impuras en el Antiguo Testamento, simbolizan la naturaleza corrupta y engañosa de estos espíritus. Estos espíritus demoníacos son agentes de engaño y manipulación, capaces de influir en los corazones y mentes de los reyes de la tierra. Bajo su influencia, los líderes del mundo, cegados por la ambición y el odio hacia Dios, son atraídos hacia el campo de batalla. Los ejércitos se reúnen, listos para enfrentarse al juicio divino, creyendo en su falsa superioridad y en su capacidad para desafiar el poder de Dios. El secado del río Éufrates y la movilización de los ejércitos hacia Armagedón es un punto clave en la narrativa del Apocalipsis. Este evento marca el inicio del enfrentamiento final entre el bien y el mal. Satanás, utilizando a sus siervos, reúne a las fuerzas del mal para un último intento de derrocar el poder divino. Los reyes del mundo, engañados por los espíritus malignos, se preparan para lo que creen que será su victoria, pero están destinados a fracasar. Armagedón, el lugar mencionado en Apocalipsis 4 y 16, será el escenario de este enfrentamiento final. Aunque la ubicación exacta de Armagedón ha sido discutida, algunos creen que se refiere a la antigua ciudad de Megido, en Israel, conocida por sus batallas históricas. Lo más importante es su significado simbólico. Armagedón representa el lugar donde se decidirá el destino final de la humanidad y del mal. El secado del Éufrates también tiene un simbolismo espiritual profundo. El agua, que a menudo representa vida y bendición, desaparece, simbolizando el retiro de la gracia divina. La sequía del río significa que no hay más barreras que impidan que las fuerzas del mal se enfrenten a su destino. Dios permite que el mal llegue a su punto culminante, para que sea finalmente destruido. Aunque los ejércitos del mal se reúnen en grandes números, su derrota está asegurada. Armagedón no es simplemente una batalla militar, sino el clímax de la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Es el momento en que Dios enfrentará a las fuerzas malignas de manera definitiva y aplastante. A pesar de la confianza del Anticristo y sus seguidores, el juicio divino es inescapable. La séptima y última copa de la ira de Dios culmina el juicio divino del Apocalipsis. Tras reunir los ejércitos del mal en Armagedón, el derramamiento de esta copa desata un cataclismo de proporciones inimaginables, afectando no solo a la tierra, sino también marcando el fin definitivo de la rebelión contra Dios. Con este evento, la creación misma se sacude hasta sus cimientos, poniendo fin a la era del mal y preparando el escenario para la restauración final.
El séptimo ángel derrama su copa en el aire, lo que desencadena un terremoto sin precedentes, acompañado de truenos, relámpagos y grandes estruendos que manifiestan el poder y la majestad de Dios. Apocalipsis 16, 17-21 describe este terremoto como el más grande en la historia, tan devastador que ninguna ciudad ni estructura es capaz de resistirlo. Este terremoto no es solo un temblor local, es una transformación global. La gran ciudad, posiblemente Babilonia, el símbolo del mal y la corrupción, se divide en 3 partes y todas las ciudades de las naciones caen. Apocalipsis 4 y 19. Las ciudades, emblemas del poder humano, la civilización y el orgullo, se derrumban instantáneamente. Este colapso físico simboliza el fin del sistema mundial corrupto que ha desafiado a Dios. Las islas desaparecen y las montañas se desmoronan. Esto sugiere que ni los símbolos de estabilidad, como las montañas, ni los refugios aislados, como las islas, pueden resistir el juicio divino. La naturaleza misma es sacudida, y la tierra se convierte en un paisaje desolado, preparándose para ser renovada. Además, del cielo caen granizos gigantes, cada uno pesando aproximadamente 40 kilos, causando una destrucción aún mayor. El granizo aplasta cualquier cosa que haya sobrevivido al terremoto. A pesar de esta devastación total, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Apocalipsis 4 y 21, en lugar de arrepentirse, continúan en su rebelión, mostrando una profunda resistencia espiritual. La séptima copa simboliza la destrucción total del sistema maligno, incluida la caída de Babilonia la Grande, el imperio que representa el pecado, la corrupción y la idolatría que ha dominado las naciones. Esta caída es tanto física como espiritual, el colapso del mal es completo, y el antiguo orden mundial se reduce a escombros. El hecho de que los hombres sigan blasfemando a Dios subraya la irrevocable dureza de sus corazones. No hay arrepentimiento ni redención para aquellos que han elegido seguir al mal hasta el final. El juicio es completo, y el destino del mal está sellado. Este evento apocalíptico también marca el fin del mundo tal como lo conocemos. El terremoto y el granizo representan la purificación final de la tierra, preparando el camino para la nueva creación que será establecida. La antigua creación, manchada por el pecado, es purgada para que el reino de Dios pueda surgir en un mundo restaurado. Las 7 copas de la ira de Dios representan la culminación de la justicia divina en el Apocalipsis, mostrando el poder absoluto de Dios y su castigo implacable sobre aquellos que han elegido rebelarse contra Él, siguiendo a la bestia y al maligno. A lo largo de estas plagas, se revela no solo la magnitud del pecado humano, sino también la obstinada resistencia de los impíos, que, a pesar del sufrimiento extremo, se niegan a arrepentirse. Las copas muestran la justicia perfecta de Dios, quien da a cada uno según sus acciones. Desde las dolorosas úlceras de la primera copa hasta el gran terremoto de la séptima, el juicio se intensifica, afectando todos los aspectos de la vida: el cuerpo humano, el entorno natural, las fuentes de agua, el clima, las estructuras políticas y, finalmente, la tierra misma. A medida que las copas se suceden, queda claro que la humanidad, atrapada en un sufrimiento inimaginable, sigue blasfemando contra Dios, rechazando cualquier posibilidad de redención. Estas copas no solo traen castigos físicos, sino que también exponen el estado espiritual de aquellos que han elegido el mal. El mensaje es claro: quienes entregaron su lealtad a la bestia enfrentan un destino inevitable. Las 7 copas simbolizan el fin del camino para quienes han rechazado la gracia de Dios, mostrando que la justicia divina no puede ser ignorada. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las 7 copas han sido diversas. Algunos las ven como eventos literales que ocurrirán en el futuro, una advertencia de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando la humanidad enfrente estas plagas antes del retorno de Cristo y la restauración final del mundo. En esta visión, las copas son advertencias proféticas sobre un juicio inminente. Otros ven las copas de manera simbólica, interpretándolas como manifestaciones de las crisis que la humanidad ya ha experimentado y sigue enfrentando. Las guerras, los desastres naturales, las crisis morales y espirituales pueden ser vistas como reflejos de las copas, que señalan el deterioro espiritual que surge cuando la humanidad se aleja de Dios. En este sentido, las copas no son eventos futuros, sino metáforas de los problemas que han afligido la humanidad a lo largo de la historia. Otra perspectiva sugiere que algunos de estos eventos ya están ocurriendo. Fenómenos como el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas,
y los crecientes conflictos políticos y sociales podrían interpretarse como señales de que las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo. El seco del río Éufrates, por ejemplo, que está sucediendo en la actualidad, ha sido visto por algunos como una prueba de que estamos viviendo en los tiempos finales. Aunque las 7 copas son aterradoras, también contienen un mensaje de advertencia y misericordia. Aunque los impíos del Apocalipsis no se arrepienten, la historia sirve como un llamado para aquellos que aún tienen la oportunidad de volverse a Dios. El sufrimiento descrito en las copas es un recordatorio de las consecuencias de rechazar a Dios, pero también subraya la urgencia de buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. El Apocalipsis, aunque lleno de imágenes de destrucción, no termina con desesperación. Tras el juicio, Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte ni sufrimiento, y donde el mal será erradicado para siempre. A través de esta promesa, se revela que, a pesar del juicio severo, la gracia y el amor de Dios siguen disponibles para aquellos que buscan la verdad y la justicia. Frente a los eventos actuales, sequías, desastres naturales, guerras y crisis, surge la pregunta: ¿estamos ya viendo el cumplimiento de estas profecías? Más allá de tratar de descifrar si los eventos modernos son señales literales, la verdadera cuestión es cómo estamos viviendo nuestra vida hoy. El Apocalipsis nos deja con una advertencia clara: el juicio es inevitable y el mal no prevalecerá. Sin embargo, también hay un mensaje de esperanza para aquellos que eligen la luz y la justicia. El juicio no es el final, sino el comienzo de una nueva era, donde Dios establecerá su reino eterno. ¿Estamos listos para ese futuro? ¿O ya estamos viendo su cumplimiento en los tiempos que vivimos? Las respuestas dependen de nosotros.